Hola, bienvenidos a mi canal Amigo Club. En esta oportunidad te invito a que puedas tejer conmigo esta hermosa princesita que mide tan solo 26 centímetros de largo. No te olvides que el cuerpo base se encuentra ya disponible en el canal para que puedas realizar esta princesa y muchas más. En la primera parte yo te enseño a realizar su cabello y las flores que la adornan. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el cabellito de Rapunzel. Para eso yo escogí el color beige arena de la línea revés derecho. Y lo que vamos a realizar es un anillo mágico y dentro del anillo mágico yo voy a colocar 6 puntos bajos. Para ello levanto con una cadena y realizo mis 6 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y cierro. Y acá en el primer puntito yo voy a realizar aumentos. Esta sería mi fila número 2. Los aumentos, recuerden que son 2 puntos en cada punto bajo anterior. Entonces realizo mis 2 puntitos bajos y así yo voy realizando aumentos en cada punto bajo anterior, teniendo un total de 12 puntos bajos en esta fila número 2. Ahora voy a realizar mi fila número 3. Aquí yo ya coloqué un marcador con un hilito y voy a seguir sujetando este hilo que se encuentra en la parte trasera, y ahora es donde yo voy a empezar a esconder este hilo para que ya pueda quedar bien sellado. Entonces en esta fila número 3 yo voy a realizar un punto bajo y un aumento, y esta secuencia yo la voy a repetir por 6 veces teniendo un total de 18 puntos bajos. Miren que yo voy escondiendo el hilo que va por detrás. Ahora voy a realizar la fila número 4 y vamos a hacer lo siguiente: 2 puntos bajos, 1, 2 y luego vamos a realizar un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 6 veces, los 2 puntos bajos y el aumento. Al finalizar esta fila vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ya teniendo la fila número 4, vamos a realizar en el siguiente punto un punto deslizado y ya podemos sacar nuestro marcador si así nosotros lo deseamos, y vamos a empezar a hacer las mechitas. Primero vamos a partir con 15 cadenas. Entonces yo realizo las 15 cadenas. Luego de las 15 cadenas voy a saltarme la primera cadena, la segunda cadena, y en la tercera cadena vamos a realizar puntos medios, medias varetas. Perdón. De nuevo, tomamos lazada y nos saltamos a la tercera cadena. 1, 2, 3. Y aquí vamos a realizar el primer medio punto. Y así vamos a ir hasta llegar al final teniendo un total de 12 medias varetas. Lo importante acá es que cuando vayamos tejiendo estos medios puntos lo vamos a tejer por el reverso, es decir, cuando ustedes empaten no van a empatar hacia el derecho sino hacia la parte trasera de nuestro tejido. Esto es
porque siempre cuando uno teje, aunque teja medias varetas o puntitos bajos, tiende como a enroscarse un poquitito. Y la idea es que se enrosque hacia la carita, no hacia la parte de arriba. Entonces, por eso nosotros vamos a estar tejiendo por esta parte del reverso. No vamos a empatar así, sino por la parte del revés. Y nos vamos al siguiente punto y vamos a terminar con un puntito deslizado. Esta es nuestra primera mechita. La siguiente mechita vamos a realizar 18 puntos, 18 cadenas. Voy a terminar mis 18 cadenas. Ya tengo mis 18 cadenas e igualmente me voy a saltar a la tercera cadenita, 1, 2, 3, y allí voy a realizar mi medio punto o mi media vareta hasta llegar al final. Cuando ya finalizo, voy a empatar aquí en la siguiente. Aquí es donde nacen las cadenas y en la siguiente es donde voy a empatar con un punto deslizado, así, de esta manera. Y ahora voy a levantar 21 cadenas, 1, 2, 3. Luego de las 21 cadenas voy a repetir exactamente lo mismo. Me voy a saltar 2 cadenas y en la tercera cadena es donde voy a empezar a realizar mi media vareta. Ya tengo listas mis medias varetas y aquí es donde nace la cadenita. Entonces en el siguiente es donde yo voy a empatar con un puntito deslizado. Voy a repetir este mismo proceso. Voy a realizar 21 cadenas y voy a empezar a tejer las medias varetas a partir de la tercera cadena, teniendo un total acá de 19 puntos de medias varetas. Ya tenemos 4 mechones y ahora vamos a realizar los mechones que son larguitos. De estos vamos a realizar 2 iguales. Yo voy a realizar cadenas y les voy a decir cuántas cadenas son las que realicé. Realicé un total de 122 cadenas, ¿ya? Y vamos a empezar a tejer. Nos saltamos 2 y en la tercera realizamos la media vareta. Seguimos tejiendo tal cual tejimos los mechones pequeños. Aquí vamos a tener un total de 120 medias varetas. Esta es la fila número 5 y la fila número 6 van a realizar exactamente lo mismo, 122 cadenas. Y en la tercera van a tejer en la tercera cadenita y van a tener las 120 medias varetas. Ya son 2 mechones larguitos. Ya realizamos los 2 mechones largos. Ahora vamos a realizar desde el mechón número 7 hasta el mechón número 20 la siguiente cantidad de cadenas. Vamos a realizar 22 cadenas, 2, 3, 4, 5. Luego que tengo las 22 cadenas, voy a realizar lo mismo que hemos realizado. Me salto las 2 cadenas y en la tercera cadena voy a empezar a realizar medias varetas. Aquí voy a tener un total de 20 medias varetas. Y de estos mechoncitos voy a realizar 14, es decir, desde el mechón número 7, porque acá ya tenemos 4, 2, 3, 4, 5, 6, este sería el mechón número 7. Entonces, desde el mechón 7 hasta el mechón 20, vamos a realizar esto mismo.
Ya tenemos los mechoncitos, los 14 mechones cortitos. Ahora vamos a realizar 90 cadenas. Luego de las 90 cadenas nos saltamos 2 y en la tercera cadena empezamos a realizar nuestras medias varetas y vamos a tener un total de 88 medias varetas al finalizar. Ya terminamos este mechoncito donde nacen las cadenas no. En el siguiente realizamos un punto deslizado y allí vamos a empezar a realizar este mismo mechón de la misma forma, las 90 cadenas, y vamos a empezar a realizar medias varetas y vamos a tener un total de este mechoncito 4 idénticos. Ya tengo los 4 mechones largos y ahora voy a finalizar con 150 cadenas, solamente cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta tener las 150 cadenas. Luego que ya tengo las 150 cadenas, solamente voy a poner un puntito deslizado y cortamos el hilito. Aquí ajustamos bien y vamos a hacer la otra parte del cabello, y para eso voy a realizar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a hacer una de subida y en cada una vamos a hacer un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos bajos. Ahora vamos a realizar 100 cadenas. Ya yo realizo mis 100 cadenas y ahora voy a empezar a realizar medias varetas. Me salto 2 y en la tercera coloco mi media vareta y voy realizando medias varetas hasta tener un total de 98 medias varetas. Ya. Ahora vamos a empatar, pero no empato aquí, me salto la siguiente y en esta es donde yo voy a empatar. Miren, en esta no, y en la siguiente con un puntito deslizado. Nuevamente realizo las 100 cadenas y repito el mismo procedimiento. Tengo la segunda, el segundo mechón, me salto esta y me voy a la siguiente y voy a realizar nuevamente 100 cadenas y una vez realizadas las 100 cadenas vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Ya tenemos las 3 mechitas de este lado y ahora vamos a tejer el lado siguiente, pero para realizar eso vamos a hacer aquí en el último puntito punto deslizado hasta llegar hasta este sector, y recuerden que acá levantábamos 100 cadenas y realizábamos nuestras medias varetas. Aquí vamos a realizar 130 cadenas. Dejo mis 130 cadenas. Luego que ya tengo
ya tengo mis 130 cadenas, voy a empezar a realizar mis medias varetas hasta llegar al final. Noten que en este lado tengo 100 y en este otro lado voy a tener 130 cadenas. Bueno, una vez que ya realicé mis medias varetas, entonces voy a realizar lo mismo que hice en este sector. Me salto uno y voy al siguiente con un punto deslizado. Y ahora voy a repetir este mismo proceso de las 130 cadenas y medias varetas. Luego voy a empezar a tejer. Y voy a hacer lo mismo que hice de este lado en este siguiente. Entonces voy a tener 3 mechones por este lado y 3 mechones por el lado contrario. Ya. Aquí tenemos los 3 mechoncitos. Vamos a cerrar con puntito deslizado y al igual como realizamos en el casquito, vamos a hacer 150 cadenas que después solamente vamos a cortar. Ya terminadas las 150 cadenas, vamos a realizar un punto deslizado, cortamos y ajustamos muy bien. Aquí tenemos las dos partes de nuestro cabello y ahora vamos a empezar a colocarlo. En esta oportunidad yo quise trabajar con silicona caliente, no lo quise coser porque me resultaba para mí mucho más fácil de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que acá tenemos 2 mechones largos y al otro lado tenemos 4 mechones largos. Entonces aquí vamos a colocar los 4 mechones largos y en este sector los 2 mechones que están más cortitos, ¿ya? Y vamos a empezar a colocar alfileres primero acá en el centro, que esta partecita central coincida con esta partecita central de la cabeza, y aquí coloco yo un alfiler. ¿Ya? Así, de esta manera. Y en esta parte nos queda la frente y nos queda bien ubicada. Por eso tiene que ser justo en la partecita central, coincidiendo con la cabecita. Estos mechones, estos 2 mechones, los vamos a dejar a un lado. Todavía no vamos a trabajar con los mechones largos, sino con los mechones cortitos que realizamos, y vamos a ir ubicándolo detrás de la oreja. Ahí vamos a ir colocando alfileres. El armado, perdón, no es difícil. Así que solamente hay que saber ubicarlo allí. Voy a hacerlo con ustedes. Que no se nos mezclen los mechones, sino que puedan estar bien ubicaditos. Y luego, cuando ya tengamos esta partecita lista,
vamos a pegarlo con la silicona caliente. Ahora sí, para ustedes es mejor hacerlo con hilo y coserlo, no hay problema. Entonces ya una vez ubicado, a ver, ya, ahora sí, vamos a empezar a pegar esta partecita. Vamos soltando de un mechoncito y colocamos, pero no tanta cantidad para que no se nos rebalse la silicona y nos quede marcada la silicona. Entonces solamente es, miren, una muy delgadita cantidad y lo ubicamos al lado de la otra. Así yo voy a ir trabajando hasta llegar al final. Después estos pelitos de silicona se salen, así que no hay problema. Voy a continuar hasta llegar al final. Ya tengo la parte de atrás pegada. Ahora vamos a empezar a trabajar con estos dos mechones de este sector. Para eso primero voy a colocar este mechoncito y lo voy a pegar hasta como a la altura de la orejita. Allí tiene que ir por encima de la oreja y nos vamos hacia abajo. Así. Y ahora vamos a empezar a pegar para poder tapar esta partecita de acá, y para eso yo voy a colocar como un poquitito de silicona, pero en la parte de la cabeza, así, de esta manera. Hasta que llego al último. Y voy a realizar lo mismo con este mechón largo que tengo. También voy a pegar un poquitito. Miren, es muy poquitito de silicona, no es tanto. Ahí. Ustedes, si quieren, pueden pasar por delante de la oreja o por detrás de la oreja. Así, como dando una vueltita, y lo vamos a ubicar por encima del mechón anterior. Allí, y vamos a empezar a realizar lo mismo. Hasta que llegamos acá al final y nos quedan estos mechoncitos hacia este sector, porque yo quiero que mi trenza quede hacia un lado. Ahora esta cadenita que tenemos aquí larguita la vamos a hacer hacia un lado
y vamos a empezar a trabajar con estos mechoncitos cortos que tenemos en este sector y vamos a dividir este que está más inclinado hacia el lado izquierdo, lo vamos a dejar hacia ese lado. Lo podemos dejar suelto o si ustedes quieren lo pueden pegar acá, ¿ya? Pero lo que sí, vamos a poner un poquito de silicona aquí en la partecita de arriba y pegamos. Y estos mechoncitos yo quiero que se queden ubicados como en esta partecita del lado derecho, y para eso yo voy a colocar solamente un puntito de silicona, pero no en el final, sino que más o menos ubicado como en la parte de arriba, solamente como un puntito, para que los demás mechones queden como sueltos. Es casi en el inicio, para que dé la impresión que los mechones están sueltos, ¿ven? Y lo ubicamos en ese sector. ¿Ya? Ahora estos mechones yo los voy a dejar suelto junto con este largo y vamos a empezar a trabajar con la partecita de acá arriba que realizamos. Los mechones que son más largos van a estar ubicados para este sector y acá están los mechones que son más cortos. Aquí ustedes igual, si quieren coserlo, lo pueden hacer o lo pueden pegar. Yo voy a intentar coser este sector, aunque sea unas puntadas, pero al igual que todo lo demás lo voy a empezar a ubicar con alfileres para que no se nos mueva, y la rayita, por así decirlo, tiene que coincidir con esta partecita de acá porque va la partidura hacia un lado. Entonces yo voy a colocar unas pequeñas puntadas no puedo tanto realizarlo con la cámara tan cerca, pero espero que se esté viendo bien. Tenemos que agarrar un poquitito del casco. Bueno, yo voy a rematar fuera de cámara porque no puedo acercar tanto a la muñeca. Ya. Ahora lo que vamos a realizar es dejar este mechoncito, estas cadenas largas, las vamos a dejar arriba por un momento, y estos mechoncitos, los 4 mechoncitos de acá en este sector, vamos a dejar uno de lado, uno no lo vamos a trabajar y vamos a trabajar con 3, y vamos a realizar aquí una trenza así normal, ya, de esta manera. Como uno le hace las trenzas a las niñas, así de sencillo.
hasta que llegamos hasta esta altura. Con esta cadena larga vamos a ir girando donde está nuestra trenza y vamos a ir dando como vueltecitas. Y aquí en esta partecita final, donde tenemos hasta la altura donde está la carita, vamos a colocar la cadena y la vamos a introducir por dentro para poder como sujetar un poquitito esta trenza, ¿ya? Y vamos a seguir trabajando con la silicona, con estas trencitas, o sea, con estos mechones que se encuentran en este lado. Vamos a colocar esta cadena larga que hicimos hacia el lado contrario y aquí vamos a colocar unos puntitos nada más de estos mechoncitos y los vamos a ir acomodando como de esta manera, así en forma ondeada. Y solo un poquitito, un puntito nada más para que esta parte pueda quedar como sueltecita. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado y con este mechón también. Así, muy poquitito. Ya. Y lo vamos a ubicar hacia el lado donde están todos los mechones, que es donde nosotros vamos a realizar nuestra trenza. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es ordenar estos mechoncitos que están sueltos así. Ahí. Y vamos a ir amarrando con estas cadenas que realizamos. Recuerde que tenemos dos cadenas, una que está con esta, con la trenza, y la otra que está hacia el otro lado. Vamos a unir ahora la trencita que hicimos allí. Ustedes la van a ir acomodando y podemos ir haciendo como un nudito con estas cadenitas que se encuentran en este lado para que puedan sujetarse bien, así, de esta manera. Ustedes también pueden ir acomodándola como mejor les guste. Y ahora acá vamos a realizar nuestra trencita. Para realizar la trencita yo separé de 4 mechones, 2, 3, 4, también acá 4 y en el centro 4. Y vamos a empezar a hacer nuestra trenza, y estas cadenitas largas las vamos a dejar hacia un lado y vamos a empezar a realizar nuestra trencita.
este mechón como que nos quedó un poquito más largo. Si un mechoncito le queda más largo, no se preocupen, ustedes solamente lo dejan hacia un lado y después van como rodeándolo y lo colocan entre medio y sujetan. Aquí vamos soltando un poquitito, acomodando para que nos quede bonito. Y con estas dos cadenitas vamos a ir girando, uno por un lado y el otro por el lado opuesto, así. Cuando lleguemos aquí en la parte final, solamente vamos a anudarlo. Yo voy a acomodar un poquito y les muestro. Ya aquí en esta partecita final yo le hice un nudito más, le di una vueltita más y le hice un nudo más. Y aquí solamente vamos a cortar, pero tiene que estar bien sujeto. Y lo vamos a esconder como por dentro. Yo creo que con un crochet más grandecito. Para que no se nos note. Si ustedes notan que en alguna parte quieran ponerle como un poquito de silicona, por ejemplo, yo le coloqué un poquitito acá para que sostenga bien, lo pueden hacer. Y así queda nuestro pelito. Ahora vamos a hacer las flores. Ahora vamos a realizar las flores de Rapunzel. Para eso vamos a hacer un anillo mágico, pero dejamos una hebra que esté más o menos larguita. Realizamos el anillo mágico. Dentro del anillo mágico levanto una cadena y voy a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3. Una vez realizado los 10 puntos bajos en el anillo mágico, vamos a sujetar bien de esta manera y vamos a empatar con un punto deslizado. De aquí yo voy a levantar 2 cadenas. Esta hebra la voy a sujetar bien. Y en la siguiente cadenita vamos a realizar varetas, ya una lazada, y allí mismo vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego de las 3 varetas yo voy a realizar 2 cadenas. Y acá en el siguiente voy a realizar un punto deslizado. Ahí sí. Nuevamente 2 cadenas. Y vamos a hacer 3 varetas en la siguiente cadena, en el mismo sitio. Aquí tengo 2 y 3. Nuevamente 2 cadenas y vamos acá a empatar con un puntito deslizado en la siguiente cadena. Voy a hacer la última con ustedes, 2 cadenas y vamos a realizar varetas en la siguiente cadena. 1, 2 y 3 en el mismo sitio. Realizamos 2 cadenas
y empatamos en la siguiente con un punto deslizado. Aquí estoy finalizando, ya realicé las 2 cadenas y aquí en este puntito que nos quedan voy a realizar un punto deslizado. Y así nos queda. Ahora yo voy a cortar dejando una hebra larguita. Realizo un punto deslizado, sujeto bien y voy a sujetar con una aguja que esta es un poquitito delgado en el ojal. Voy a esconder mi hilo que se encuentra por detrás. Remato un poquitito. Y yo voy a colocar una perlita. Esta perlita es opcional. Ya, si ustedes no tienen perlita o no lo quieren realizar con perlita, no lo hacen. Por eso es opcional. Coloco allí. Si se dan cuenta, se utiliza el mismo hilo con el cual nosotros estamos tejiendo. Pueden repasar 2 veces. De estas flores, nosotros vamos a realizar 15, que pueden ser de distintos colores. En la partecita ya ahora de atrás, vamos a esconder y anudamos. Y vamos a perder este hilito. Cortamos, hacemos lo mismo con la siguiente hebra. Ya. Aquí ya tenemos la flor lista. Esta flor color blanquita yo le quise dar como un poquitito de degradado y lo que hice fue con este pastel seco que compré. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar, o si no, pueden hacerlo también con la sombra que uno utiliza para los ojos. ¿Ya? Yo estoy sacando un poquitito. Esto ustedes lo pueden hacer con este cortacartón o bien con una agujita pueden ir sacando. Tomo un poquitito de este degradado y voy esparciendo. También resulta muy bien con la sombra de ojos. Y allí queda. Entonces son 15 de estas flores. También quise hacer de este tipo de florcitas que son como una especie de botoncito y son muy fáciles de realizar. Vamos a colocar nueve cadenas. También dejen esta hebra un poquito larga. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la segunda cadena después del inicio vamos a realizar 4 puntos bajos aquí en este mismo sitio. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. En el siguiente voy a realizar aumento de medias varetas. 1 y 2. Y en las 5 siguientes voy a realizar aumentos
de varetas. Aquí tengo un aumento, 2 aumentos, hasta completar los 5. Ya tengo mis 5 aumentos de vareta y en la última cadena voy a realizar una vareta y voy a hacer 2 cadenas y voy a empatar aquí con un puntito deslizado. Dejo cadena larga, una hebra larga, perdón. Y realizo un punto deslizado. Si ustedes se dan cuenta, se enrosca solito. Entonces, yo con una aguja lanera, que es esta misma aguja que yo les dije que no es tan grande el ojal, voy a enhebrar y acomodo que quede bien enroscadito. Y solamente paso unas puntaditas. Voy a colocar nuevamente la hebra. Allí. Voy hacia la parte superior y coloco mi perlita. Acá hago un nudo triple para que quede bien sujeto y escondo mis hilos. Voy a realizar también a esconder este hilo y así queda este botoncito de esta flor. De estas yo realicé 10, 5 de color rosado pálido y 5 del color lila. Ahora voy a realizar la guirnalda de color verde pistacho. Para eso yo voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2, otra más, que en total serían 3 cadenas, y en la primera cadena yo voy a realizar varetas en esta y realizo una vareta, 2 de subida, y en esto que se arma aquí, que son como 2 hebritas, voy a pasar mi aguja por ese sector y voy a realizar un punto bajo. Nuevamente voy a hacer varetas en el mismo sitio donde las hemos realizado. Acá una y luego 2 cadenas y voy a empatar aquí en este mismo sitio con un puntito deslizado y se arma nuestra hojita. Ahora voy a hacer 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a realizar nuevamente esta hojita. Voy a hacer una lazada para realizar una vareta y en la tercera cadena 1, 2 y en esta tercera aquí vamos a realizar la vareta. Luego 2 cadenas de subida y acá
donde se arman en el inicio de las 2 cadenas como 2 hebras, allí yo voy a pasar mi crochet con un punto bajo. Nuevamente voy a realizar una vareta en este mismo sitio donde realizamos la primera vareta, noten. Entonces allí yo voy a realizar una vareta, luego hago 2 cadenas y voy a empatar en ese mismo sitio con un punto deslizado. Así. Nuevamente 12 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y seguimos realizando esta hojita que por última vez la voy a realizar con ustedes. En la tercera cadena, aquí, yo voy a colocar una vareta, 2 de subida, donde se arman las 2 hebritas, que es en el inicio de las 2 cadenas, un punto bajo. Ahora una vareta, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo sitio. Vamos a hacer esta guirnalda. Ustedes ven el largo que le quieren dar. Yo lo voy a realizar y les digo cuántos centímetros son los que realicé. Ya hice la guirnalda. La verdad es que es muy rápido de hacer. Y aquí al final estoy en la última hojita y lo único que voy a hacer es, ya cuando termino mi punto deslizado, me voy a la siguiente cadenita para poder sellar bien. Y aquí realizo nuevamente un puntito deslizado y voy a esconder con una agujita lanera esta hebrita por el lado del reverso. Hago un pequeño remate. Listo, corto. Y esta mide aproximadamente 63 centímetros. Y tiene 18 hojitas. ¿Ya? Realicé 18 hojitas. Entonces ahora vamos con nuestra muñequita Rapunzel. Esta la vamos a colocar, esta guirnalda, en la parte de la trenza. Vamos a posicionar la mitad y vamos a ir enrollando uno por un lado y por el siguiente lado, así. Vamos cruzando. Y acá al final solamente sujetamos ahí. Y si ustedes quieren, pueden realizar otro nudito. Y nos queda. Luego que ya tenemos aquí enredado, vamos a colocar las florcitas como nosotros queremos. Yo voy a acomodar una acá. Puede ser otra en este sector. Una pequeñita acá. Y otra pequeñita allí. No, esta no. Ahí.
y luego acá en la trenza. Ustedes la van acomodando de acuerdo a los colores que ustedes quieran colocar. Tienen que rodearla también, tiene que haber por este lado también. Y luego también de estas pequeñitas nos falta una de color amarillita. Ya. Y solamente la vamos a ir pegando con silicona. Yo acá tengo ya la silicona caliente, entonces voy a ir acomodando esta de este sector. Ahí. Ya coloqué aquí bastante y sobraron algunas flores, así que yo voy a colocarlo como en esta posición. Y voy a ir intercalando. Allí. Y yo creo que ahí está bien. Entonces me sobraron 2 de estas y 2 de estas. Si ustedes quieren pueden colocar todas. Yo creo que hasta allí queda suficiente, si no vamos a recargarla demasiado. Y este sería el proyecto. Y en el próximo video haremos su vestido. Muchas gracias, no se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta y de activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las princesas que vamos a realizar. ¡Adiós!